Tudo começa com um sonho, né? Essa foi uma frase que nós falamos há anos atrás, junto com Tato e Janis, depois de compartilhar o desejo que a gente tinha de iniciar um projeto aqui de igreja em Cabo Frio. E aí surgiu essa frase, e eu acho que representa bem o que nós podemos transmitir desse momento. Tudo começa com um sonho. Foi um projeto que nasceu no nosso coração, a gente não tinha a ideia de como fazer, a gente não tinha os períodos corretos que isso aconteceria, mas apenas nasceu no nosso coração esse sonho, esse desejo, e cada vez que chega mais perto do sonho se tornar realidade, a gente fica muito emocionado. Mas eu me lembro bem que alguns anos atrás, quando nós estivemos em um sobredoso junto com o apóstolo Edgardo, conversamos por um tempo, compartilhamos o nosso sonho e graças a Deus ele conseguiu entender o nosso coração e também compartilhou desse sonho com a gente. Então acho que se eu puder resumir em uma frase o início, eu acho que seria essa frase. Essa frase é bem bonita. Tudo começa com um sonho. Na verdade foi digamos que amor à primeira vista, se assim podemos dizer. Nós nos apaixonamos, quando eu falo nós, eu, minha família, meu marido, nós nos apaixonamos por la casa, por tudo que representa, pela cultura da casa e por tudo que emana, sabe? Pelo que Deus tem feito através da casa. E Deus falou primeiramente com o Tiago sobre o sonho da gente trazer essa cultura para Cabo Frio, para o Brasil, e depois eu também tive essa confirmação e nós estamos juntos nesse sonho desde então, e cada dia tendo mais confirmação de Deus e crendo que esse sonho vai se tornar realidade aqui em Cabo Frio. El sueño empezó hace ya un tiempo atrás, más o menos unos 3 años y medio, y todo comienza con un proceso de Dios en el corazón de mi hijo menor, de Tomás. Él empezó a tener unos días muy importantes con el Espíritu Santo, y él empieza entonces a tener diferentes como retos de fe. Él quería venir con su papá sobredosis. Muchos ya conocen esa historia de fe que vivimos durante una semana intensa donde él y Juan Camilo empezaron a creer que Dios podía dar la provisión para que ellos vinieran. Él creyó hasta el último momento que Dios lo podía traer, inclusive si tenía que hacerlo el Espíritu Santo transponiéndolo a él de un lugar a otro sin necesidad de dinero, de tiquete aéreo. Tomás no pudo viajar con Tato, pero nosotros entendimos que él a través de sus oraciones y de su fe abrió un camino para que un tiempo después pudiéramos estar aquí los 4. Pudimos viajar, pudimos estar los 4, estuvimos 40 días en Brasil ministrando en diferentes ciudades y pasamos un tiempo aquí en Cabo Frío con Tiago, con Mariana, y ahí el sueño continuó. Y estando aquí, entonces Dios le da un sueño muy impactante a mi esposa, uno de esos sueños que son vivenciales, que uno cuando se despierta uno cree que realmente fue más que un sueño, más bien un trance, en donde Dios le mostraba una tierra donde Él quería que nosotros estuviéramos. Y después comprendimos por diferentes confirmaciones naturales y proféticas también que ese lugar era Brasil. Entonces hablamos con el apóstol Edgardo, Dios también confirma el corazón del apóstol Edgardo, que es nuestro pastor, nuestro padre espiritual, y empezamos a cuadrar todo entonces para poder estar aquí, ¿no? De esa manera se abrieron las puertas, llegamos aquí y llevamos ya 1 año y 8 meses viviendo esta aventura, porque ha sido así realmente, ¿no? Cada día tú ves un milagro diferente. Antes de venir, antes de estar nosotros aquí en Brasil, el Señor empezó a darnos dirección profética a través del apóstol Edgardo y a través de otros profetas cercanos a nuestro ministerio, que Dios iba a tener 3 etapas claras, ¿no? Como definidas en todo lo que iba a ser este proceso de comenzar todo este proyecto de Casa Cabo Frío. Él nos dijo que la primera etapa iba a ser la etapa de establecimiento, iba a ser la etapa de nosotros llegar, conseguir vivienda, conseguir el colegio para nuestros hijos, conocer la ciudad, la cultura, todo eso. Y para nosotros Cabo Frío ha sido como el campo de poner en práctica todas las enseñanzas que recibimos durante años en nuestra casa en Bogotá.
Hemos crecido mucho, tal vez a veces a las malas, ¿no? Porque pues Dios necesita espacio en nosotros para poder hacer su voluntad, para poder hacer lo que Él quiere. La segunda etapa que Dios nos habló claramente a través de dirección profética era la etapa de emprendimiento y negocios. Él quería que nosotros empezáramos negocios en esta ciudad y nos dio como instrucciones claras de que debíamos hacerlo y mostrar como el querer, esa voluntad de tener ese camino. Para los que conocen un poquito de mi historia, yo siempre soñé con tener un café. Es una cosa loca, ¿no? Porque no sabía lo que estaba pidiendo. Y tal vez por eso en Bogotá me dediqué tanto a Plus One, porque es algo que me gusta, me apasiona. Y pues el primer negocio que Dios nos ha permitido tener acá, somos parte de este negocio. Tenemos un café aquí en la librería, en Leriver, que es la librería de la ciudad. Y Él nos regaló un café y es más de lo que yo siempre soñé. Es un café lindo, con una decoración linda. Tuvimos que hacer curso de baristas, bueno, pero eso fue lo primero que Dios entregó en nuestras manos. Y una parte linda de esa historia es que el café se inauguró, la librería se inauguró 9 meses después de haber llegado aquí a Cabo Frío. Y hemos empezado a entender eso, ¿no? Los tiempos de Dios tan bonitos, fueron 9 meses de gestación. São 4 empresas que estão sendo usadas como plataformas, que nós temos como nosso lema, nossa direção: servir, inspirar e impulsionar pessoas. Servir pessoas em primeiro lugar, inspirar a ela com a nossa vida, com o nosso exemplo, e impulsionar para que elas possam ir mais longe, que elas possam realmente alcançar aquilo que foi definido para elas, não? Então, todo o nosso grupo, todas as pessoas que estão conosco precisam entender isso e transmitir isso para os nossos clientes, para as pessoas que a gente se encontra durante o dia a dia. Essa é a nossa maneira de expor aquilo que acreditamos, a nossa fé, e que as pessoas sejam tocadas pelo serviço, sendo inspiradas e também impulsionadas por nós. Deus nos deu empresas e projetos empreendedores, e através desses projetos, além de empregar pessoas e poder abençoar a vida delas, projetos que possam empoderar as pessoas a ter uma vida plena e a conhecer a Cristo através dos negócios, através dos cursos que nós temos para oferecer. Então, dessa forma, Deus tem se manifestado em Cabo Frio, Deus tem se manifestado através de nós, de uma forma muito diferente, muito linda, e através da Lockcar e da livraria, do café, nós temos atendido muitas pessoas, e eu não vejo como isso poderia acontecer dentro de uma igreja, por exemplo, de 4 paredes. E também o Recall agora, em que nós vamos poder dar vários cursos e ajudar as pessoas em toda a sua parte emocional, social, e em todo âmbito humano, por assim dizer. Actualmente estamos comenzando una empresa más, se llama Recall, y tiene que ver con coworking, más con lo que es esta generación, lo que está buscando esta generación, ¿no? Y la capacidad de poder tener entonces espacios en donde se trabaja de una manera cooperativa. Y ha sido lindo porque también ha sido un regalo para Acasa aquí en Cabo Frío, porque las instalaciones de Recall son hermosas, es un lugar hermoso como siempre lo soñamos. Inclusive hace un par de años tal vez, a través de Tato, Dios le dio una palabra a Tiago, y Tato lo veía predicando y a su espalda él veía el canal como un canal, y pues tal cual es, la vista de Recall es espectacular, y ahí es el auditorio de Acasa Cabo Frío. Todo este establecimiento de Recall quedó hermosísimo, y ahí ya entonces nosotros sentimos fuertemente de Dios ya empieza a hablarnos también de manera profética, confirmarnos: muchachos, el tercer momento ya llegó, la tercera etapa ya está aquí, ustedes ya se establecieron, ustedes ya empezaron el negocio, vamos a comenzar la parte ministerial, vamos a comenzar con Acasa Cabo Frío, y es lo que hemos estado planeando durante estos últimos meses. Desde que comenzó el año hemos estado trabajando fuerte, enfocándonos en comenzar entonces ya el trabajo de la iglesia. Falar do futuro também fala de sonho, né? Novamente, como tudo começou com um sonho, nós também sonhamos com o nosso futuro. Nós cremos em criar um espaço, um ambiente, um lugar, uma casa que
que tenha multifunções, que seja várias expressões na parte artística, na parte musical, na parte empreendedora, na parte empresarial, na parte política, que seja uma expressão daquilo que é real, uma expressão daquilo que pode trazer redenção para uma cidade, para um lugar, para a vida de pessoas. El sueño con A Casa Cabo Frío ha sido muy claro desde sus inicios. Dios nos habló que esta sería una casa de restauración, esta sería una casa misionera, una casa que sería un puente a las naciones. Él nos habló que esta sería una casa de influencia a toda esta región, la región de los lagos, a la ciudad como tal, a Cabo Frío, a Río de Janeiro inclusive. Entonces nosotros creemos que va a ser una casa que va a trabajar de manera intencional con familias jóvenes, con empresarios, con artistas. Eso ha sido como la gente de la cual Dios nos ha hecho este llamamiento claro, y una y otra vez hemos sentido confirmación en el corazón que esas son las personas a las cuales nosotros vamos a estar enfocando el trabajo. Y creemos, o Dios nos ha hablado, que va a ser una casa de restauración, una casa de amor. Ser um lugar aqui, uma plataforma para muita coisa linda acontecer, muitas pessoas diferentes, muita diversidade, muito trabalho, muita dedicação, muito esforço e muita recompensa também. É o nosso sonho. O meu sonho é ver Cabo Frio realmente sendo mudado. Nós vivemos num país e principalmente numa cidade, no estado do Rio de Janeiro, que a maior parte das pessoas são cristãs, acreditam em Deus, creem em Deus, porém grande parte dessas pessoas também têm estado desanimadas, têm estado muito tristes com diversas coisas que acontecem, e não que nós sejamos melhores que ninguém, porém eu creio que Deus tem algo diferente através de nós. Y a estas alturas del año hay muchísimas cosas que muchas iglesias cuando comienzan no tienen, pero obviamente sabemos que nos faltan muchísimas más y seguimos creyendo y amando a Dios, ¿no? Agradeciéndole a Dios porque creemos que todo eso viene. Les enviamos un abrazo a todos ustedes, gracias por creer también en ese sueño, A Casa Cabo Frío. Les envío un saludo a todos ustedes, un abrazo grande, gracias por ser parte de este sueño. Nosotros creemos que esto es como cuando estamos las mujeres embarazadas y hemos tenido muchas parteras y muchos parteros que nos han estado acompañando en este proceso. Muchas gracias por creer en lo que Dios está haciendo. Gracias. Y esperamos también el poder seguir juntos en este camino que Dios tiene para todos nosotros. Les queremos. Chao, chao.